Acoimba Informa. Estamos de regreso con mucho más de Acoimba Informa. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en sus artículos 83 y 84 que la salud es un derecho social fundamental de todos los ciudadanos y una obligación por parte del Estado. Sin embargo, las diferentes situaciones que atraviesa la salud en nuestro país, como la escasez de medicamentos, fallas en la infraestructura y la escasez de insumos médicos, han dificultado el acceso a la salud. Para conversar sobre este tema, hoy tendremos como invitado al doctor Pedro González, quien sostendrá una conversación con el licenciado Nelson Monreal, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera. Así le presentamos en nuestra sección Conversando con. Conversando con. Estamos de vuelta en Acoimba Informa, hoy con un tema importante a nivel nacional, que es el tema de la salud. Estamos con el doctor Pedro González, urólogo, graduado de médico en la Universidad del Zulia, graduado de urólogo aquí mismo en Valera. Hemos invitado al doctor Pedro porque lo hemos visto de hace 2 meses para acá en la radio, en la prensa, en los programas de televisión, muy preocupado por el tema de salud en el estado de Trujillo. Sin duda alguna, en Venezuela tenemos un problema de salud grande. Hemos visto cómo se han incrementado por todo el país las protestas. En la Universidad de Mérida fueron a huelga de hambre. En Lara vimos que también hubo un paro médico, y así se va incrementando en todo el país. Lamentablemente, para nadie es un secreto lo deteriorado, la crisis que hay en los hospitales de todo el país. Vemos las quejas de los pacientes, las quejas de los médicos, y bueno, queríamos hoy abordar ese tema específico. Vamos a darnos un breve paseo por cómo está la crisis en Venezuela y vamos a hablar sobre lo que está pasando en el estado de Trujillo. Bienvenido, doctor Pedro González, a Acoimba Informa. Muchas gracias, Nelson. Doctor Pedro, ¿en realidad hay crisis humanitaria en Venezuela? Pues sí, pudiéramos decir que actualmente nuestro país sí está pasando por unas crisis múltiples. Para hablar de crisis humanitaria no solamente tiene que hablarse desde el punto de vista de la salud, pero cuando varios factores coinciden en cuanto al desabastecimiento, las crisis económicas, sociales, y se suma la salud, se pueden decretar crisis humanitarias si no vemos soluciones, sino que vemos que cada vez se dificulta más la solución o los problemas a nivel de sanidad o de salud. Claro, en Venezuela vivimos una escasez, un desabastecimiento enorme en todos los rubros. Todos son importantes. Ustedes en la parte de salud, el problema de los insumos médicos, de los medicamentos, es algo grave. Nosotros los gremios empresariales manejamos cifras porque las farmacias siguen siendo empresas, pero ustedes que están en directo, en contacto con los pacientes, ¿qué porcentaje manejan ustedes de escasez de medicamentos e insumos, y cuáles son los que más escasean a nivel nacional? Bueno, al hablar de porcentajes como tal, en cuanto a materia de salud y hablar de suministros médicos quirúrgicos o medicamentos, yo creo que globalmente pudiera estar cercano a un 80%, en unos rubros más que otros. Hablando de que en algunas oportunidades pueden ausentarse por largo tiempo algún tipo de antibiótico, analgésico, y hablando de que en otros momentos estos pudieran volver a aparecer desapareciendo otros. Cuando hablamos como tal de medicamentos quimioterápicos y medicamentos para el cáncer, uno puede hablar de que esa cifra, dependiendo de las patologías o dependiendo del área que se va a tratar, esa cifra de 80% pudiera incrementarse aún más. En mi área como urólogo, los pacientes que manejamos con cáncer de próstata, no se les puede ofrecer un tratamiento curativo, sino paliativo para controlar la enfermedad. Estamos hablando de que hace aproximadamente 3 meses los pacientes no consiguen los medicamentos, ni desde el punto de vista público, que era un medicamento que era suministrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, ni desde el punto de vista privado. Y cuando hablamos como tal de insumos médicos quirúrgicos, vemos que ese porcentaje en algunas partes puede ser más, dependiendo también del área en la que las personas se desenvuelvan. Déficit en cuanto a suturas, materiales para cirugías endoscópicas, pues que hacen que poder resolver o poder
suministrar salud a esos pacientes sea mucho más difícil, y es lo que hace que se nos permita hablar más de que sí se puede decretar una crisis humanitaria en salud, porque ya no es la medicina, sino que hace falta la medicina, pero desde el punto de vista quirúrgico quisieras resolver, pero tampoco lo puedes hacer porque también tenemos déficit en cuanto a insumo médico quirúrgico se refiere, o tenemos déficit en cuanto a tecnología se refiere también. Entonces eso hace que se pueda acentuar más o que podamos determinar más que existe una crisis, y que esa crisis pues a lo mejor la pudiera estar dando el alto índice de desabastecimiento que existe en la industria. Doctor Pedro, ¿se nos están muriendo nuestros hermanos venezolanos por falta de medicamentos y falta de insumos? Sí, un porcentaje importante de pacientes se puede estar viendo afectado por esto. Claro, tú hablas de pacientes con cáncer que no tienen tratamiento, opciones curativas, pero pues tu obligación como médico es brindarle el recurso que tienes a la mano. Y esos recursos pues ahora los vemos limitados por la escasez, porque no los tenemos. Y decir que pues el culpable sea el desabastecimiento para que esa persona se enfermara o falleciera o muera, no, o sea, eso sería también exagerar un poco las cosas, pero esa persona a la que tú pudieras estabilizar una enfermedad, brindarle una calidad de vida, mejorar sus condiciones en el tiempo que le toque por vivir, pues sí se puede ver muy afectado por el desabastecimiento y sí está interfiriendo bastante. Pero es cierto que por lo menos los medicamentos antihipertensivos que no se consiguen, eso puede causar la muerte de una persona cuando no se toma a tiempo su medicamento. Sí, lo puede causar y puede afectar a las personas. De hablar como tal de causar la muerte inmediata, pues es difícil determinarlo. Se pudiera determinar, pues para eso habría mecanismos legales de ver si eso lo ocasionó, pero normalmente ese tipo de pacientes, pues esa fatalidad, el desencadenar una enfermedad en algo fatal como es una enfermedad crónica, pues viene por otro tipo de repercusiones generales, malos hábitos alimenticios, estrés, que pues ahora actualmente los problemas económicos, sociales, de alimentación, pues pueden interferir bastante sumado al déficit de medicamentos. Pero en sí, la crisis a la que nos estamos viendo, sumado al desabastecimiento, sí pudiera estar ocasionando más mortalidad y mucha más morbilidad, o sea, generar mucho más número de pacientes enfermos con enfermedades crónicas que no se pueden compensar. Claro, algo grave de verdad que es lo que está pasando en Venezuela, pero también tenemos la inseguridad en los hospitales y en los ambulatorios en el país. ¿Ustedes manejan algún índice de atracos a los médicos? Porque sabemos que a los mismos pacientes, o los pacientes que son víctimas de estos señores ampones, los amenazan a ustedes cuando no los quieren atender y no tienen algunos insumos a nivel nacional. Pues sí ocurre, la inseguridad o las agresiones al personal médico, generalmente de emergencia, pero eso ocurre en vista de la aprensividad con la que la persona que tiene una necesidad o una carencia o un problema llega, el estrés bajo el cual esa persona llega, y que tú le digas, si está enfermo debemos atenderlo, pero no tengo con qué. Entonces normalmente pues la acción es contra la persona que, en vez de resolver un problema, cuando tú llegas necesitando o con una carencia, pues le ocasionas otro, diciéndole no tengo con qué. Y pues lamentablemente el médico o el personal de salud está obligado a brindar apoyo y resolución a los problemas que las personas que acuden a las emergencias van. Y entonces tú te encuentras con que en vez de tener una solución te enfrentas a otro problema. Son las 2 de la mañana y tienes que salir a comprar un par de guantes o una inyectadora, exponiendo a ese familiar a la inseguridad de la calle. Otra seguridad. Para finalizar el bloque, yo quisiera comentar, la comunidad internacional ha ofrecido ayuda humanitaria, ayuda en insumos médicos, en medicamentos, como Cáritas, y el presidente de la República la rechazó totalmente. ¿Cómo ven ustedes este rechazo a algo que de verdad se necesita? Algo que es totalmente ilógico, personalmente lo digo. O sea, el presidente habló de que no somos mendigos. O sea, señores, si usted necesita algo, usted tiene que aceptar la ayuda. O sea, es lo primero que tenemos que analizar. ¿Qué opina usted sobre eso, doctor Pedro? Pues totalmente fuera de lógica, así mismo como tú lo analizas, y eso es uno de los planteamientos que nosotros dentro del gremio de salud, del cuerpo médico, aparte acá en el estado Trujillo, y que se ha venido replicando en general dentro de la sociedad venezolana, pues debemos aceptar las carencias que tenemos, debemos aceptar las fallas que tenemos, y yo creo que eso es
es el primer paso que podemos dar para poder darle solución a los problemas, aceptar que los tenemos. El no aceptar la ayuda es la negativa a que tenemos un problema y no aceptar que el problema existe. Y si no aceptamos que este problema existe, que es real, que es tangible, no podemos dar el primer paso a poderlo solventar. Y creo que la negativa es seguir tapando el sol con un dedo y seguir diciendo no está pasando nada, y eso lo que en realidad, en vez de favorecer a la colectividad, lo que está es creando más caos y más problemas. Bueno, señores, esto es Acoiba Informa. Estamos con el doctor Pedro González, urólogo, hablando sobre la crisis de salud en Venezuela. Sigan con nosotros. Conversando con